Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Mirad, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 36, dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y Mesías y Salvador. Amén. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén a su palabra. Qué verso más bonito. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. La iglesia ha comenzado, y en el principio de la iglesia, en el Pentecostés, la iglesia, los apóstoles, los que estaban en el aposento alto, han recibido la promesa del Espíritu Santo. Inmediatamente después de haber recibido el Espíritu Santo, de haber sido revestidos de poder, pues ellos han comenzado a predicar la palabra. Al recibir al Espíritu Santo, ellos han comenzado a hablar en lenguas, y allí hay mucha gente que está presente escuchándolos hablar en lenguas, y ellos empiezan a preguntar qué es lo que está pasando. Y empiezan a decir, pues quizás estén ebrios, porque no es normal, ¿qué es lo que están hablando? Algunos sí entendían el mensaje, porque hablando en otras lenguas estaban escuchando y estaban entendiendo lo que ellos decían. De alguna manera, pues vemos que cuando se habla en lenguas, pues pueden ser un idioma que solamente entiende Dios, o que en este caso Dios les capacitó para hablar en otros idiomas para que el mensaje llegara a todos los allí presentes. Ellos se maravillaron, pero habían unos que no entendían nada y empezaron a decir, quizás estén ebrios. Pero el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar y les dice: varones galileos, hermanos, ¿por qué decís entre vosotros que si están ebrios no entendéis? Les empieza a predicar la palabra, les empieza a decir, como dijo el profeta Joel: en los postreros días seréis llenos del Espíritu, los jóvenes profetizarán, tendréis sueños, tendréis visiones. Les empieza a hablar de que todo esto estaba profetizado, y ahora aprovecha el apóstol para, ya que tenía una audiencia delante, ya que tenía un gran número de hombres, de oyentes, les empieza a predicar y a decirles el mensaje más certero. Les empieza a hablar de cómo había acontecido con la vida de Jesús. Les empieza a hablar de que todo estaba profetizado. Les empieza a decir que ellos habían tenido entre ellos al dador de la vida, al Mesías. Les ha empezado a enseñar y a predicar de que Jesús había estado haciendo milagros y predicando el Evangelio. Y cuando ya llega al final del mensaje, les empieza a hablar de que David
que aparte de rey era profeta, había profetizado en uno de los salmos y que no estaba hablando de su propia persona, sino que estaba hablando de Cristo, de que iba a morir y que también iba a resucitar y que Dios lo iba a honrar y a dignificar. De ahí que llegamos al verso: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando les dice esto, le está diciendo Señor, le está diciendo soberano, le está llamando el Hijo de Dios, le está hablando de su divinidad, pero ahora le dice y Cristo. Y la palabra Cristo significa Mesías y la palabra Cristo significa Salvador. Le estaba diciendo: habéis crucificado al Dios hecho carne, habéis crucificado al Mesías que tanto estabais esperando. Llevabais años esperando un Mesías y un Salvador, pero no le habéis creído y le habéis crucificado. Pero ahora quiero deciros que a ese que vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor. Dios lo ha puesto en alto. Y dice: y cuando escucharon este mensaje, cuando se dieron cuenta del mal que habían hecho, dice la Escritura, y se compungieron de corazón. Miren, la palabra compungir dice que siente pena por algo que ha hecho mal y se compadece de sí mismo y que desea ser aliviado. Cuando se compungieron de corazón fue por causa del mensaje que Pedro les estaba predicando. Fijaros, una y otra vez cuando Pedro predicaba y tenía la ocasión de tener a alguien delante, no se andaba con rodeos ni perdía el tiempo. Les hablaba de la mesianidad del Cristo, les hablaba de Jesús, les hablaba de lo que había hecho y siempre terminaba el mensaje de la misma manera. Cuando a estos les ha predicado se compungieron de corazón, pero atención a la reacción. La reacción fue: ¿qué pues haremos? Aquí vino la salvación a sus almas. Ellos se han compungido, se han estremecido. La palabra les ha impactado de tal manera que ellos están temblorosos, se dan cuenta del mal que han hecho y dicen: ¿qué pues haremos? No podemos seguir así. Hemos cometido un gran mal contra Dios. Hemos crucificado a su Hijo. Hemos clavado en una cruz al Mesías. ¿Qué pues haremos? Y ahora Pedro, que les ha exhortado con la palabra, que les ha mostrado el mal que han hecho, que les ha exaltado a la persona de Cristo, les da la solución: arrepentíos de corazón y bautizaos cada uno y seréis llenos del Espíritu Santo. Esta era la cuestión. Cuando se nos predica la palabra tiene que haber este efecto. Aquel día dice: se convirtieron 3.000 almas. Han sido atraídos porque han escuchado hablar en lenguas. Pero ahora Pedro se aprovecha de la expectación de ellos y les predica el mensaje. Unos versos más adelante, Pedro está predicando, hermanos. Y ahora Pedro y Juan suben al templo y sanan al cojo de la puerta de la Hermosa. Y le dicen: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Aquel se levanta y en el pórtico de Salomón todo el mundo agolpado. Están maravillados con lo que Pedro ha hecho. Y Pedro se los queda mirando. Dice: ¿por qué me miráis así? ¿Por qué pensáis como que yo tengo poder y autoridad para hacer estas cosas? ¿Acaso no sabéis que todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre de Jesús? Y a los 5.000 que habían en aquel lugar aceptaron a Cristo. Dos mensajes, en uno se convierte en 3.000 y en otro se convierte en 5.000. ¿Cómo lo has hecho, Pedro? Ellos están asustados. Si este Pedro es un pescador, si este hombre no entiende de letra, ¿cómo con tanta maestría se está recorriendo el Viejo Testamento? ¿Cómo nos está exponiendo la palabra con tanta autoridad? ¿Qué ha pasado con el Pedro pescador, que era un hombre tosco, que ahora está exhibiendo la palabra con tanta maestría? Es que había vivido un Pentecostés, había sido lleno del Espíritu Santo, y ahora con el poder y la autoridad del Espíritu Santo, Él no quiere distraer a la gente, no quiere, hermanos, espectáculo. Hago el milagro porque hay necesidad, pero ahora que he captado vuestra atención, voy a aprovechar para traeros un mensaje
mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Habéis traspasado de pies y manos a nuestro Mesías y Salvador. Y cuando ellos escuchan el mensaje, no me des voz, Nami. Cuando escuchan el mensaje, hermanos, imaginaros. Era ironía, dame voz, ¿vale? Esa es la palabra del Señor. La palabra del Señor no entretiene. La palabra del Señor no distrae. El mensaje de alguien que ha sido lleno por el Espíritu Santo no está buscando distracciones. El mensaje es el siguiente: habéis crucificado al Mesías. Los saduceos lo apresan por predicar que Jesucristo ha resucitado, y Pedro aprovecha para predicar a Jesús. Sabiendo que eran hombres que no tenían letra, ellos se maravillan. Le han amenazado para que no predicara, y le dicen: ¿qué hacemos con estos que están predicando que Jesús ha resucitado? Si hemos sido nosotros los que lo hemos llevado a la cruz. Pero ¿qué hacemos si ha sanado a un hombre y todo el mundo lo ha visto? Están haciendo milagros, el pueblo le sigue, nos vamos a echar al pueblo en contra. Dice: pues mira, amenazarlos, golpearlos y los soltáis, y decirles que no vuelvan a predicar. Pero ahora Pedro, ¿qué hace? Lejos de hacerles caso, dice: Pedro se puso de nuevo a predicar y dijo: juzgad vosotros si es lícito hacer caso a los hombres antes que a Dios. Y Pedro sale de la cárcel y lo primero que hace es volver a predicar la palabra. Y cuando un hombre que ha sido lleno del Espíritu, que no le importa ser golpeado, que no le importa ser perseguido, que no le importa ser criticado, que no le importa que le amenacen de muerte, que no le importa que lo encarcelen, se pone a predicar la palabra. El efecto es el siguiente: a veces decimos: ¿por qué las almas no se convierten? ¿Por qué la gente no se arrepiente? Lo que tengo que examinar es mi vida y mi mensaje. Si estoy predicando la verdad o estoy distrayendo a la gente. Y ya no hablo de mí, hablo también del pueblo. Cuando salimos ahí fuera, ¿qué estamos predicando? Vente al culto, en Dios está la felicidad. No, el mensaje es: eres el culpable de que Cristo acabara en la cruz. Por tus pecados el Señor fue crucificado. Pero te digo algo: Dios tiene una oportunidad para ti. Si te arrepientes, Dios te perdona. Ese es el mensaje. Vente al cultico, hombre, y nos ayudas a pagar la luz y el agua. Vente al culto, porque así la iglesia está llena y nos hace ilusión. Vente al culto, vente al culto. Y la gente dice: yo no quiero ir al culto. Déjame que yo haga mi vida. Pero el mensaje tiene que ser esto: una persona llena del Espíritu Santo, una persona llena de la comunión con Dios, tiene que ir y predicarles: Cristo murió y tú eres el causante. ¿Te has examinado alguna vez de que tienes la culpa de que Cristo muriera en la cruz? De que si fue a la cruz es por todos y cada uno de tus pecados y de los míos. Si no te estremece esto el corazón para dejar de pecar. Dijo un cierto predicador: ¿cómo podemos llamar placer a aquello que le llevó a él a la cruz? ¿Cómo le llamas placer a aquello a lo cual tu Dios aborrece? Yo tengo que meditar y decir: yo no puedo seguir viviendo como vivo. Va igual que yo vaya al culto, hermanos, examinémonos a nosotros mismos. Yo voy al culto, yo me tomo la Santa Cena, yo predico, yo canto, va igual. Yo puedo hacer todo eso, porque ya me lo he hecho una forma de vida, pero aún así yo vivir una vida de pecado. Y yo no puedo vivir una vida de pecado sabiendo que todo ese pecado le llevó a él a la cruz. Que yo soy el culpable y el causante. Que no solo fueron los fariseos, los saduceos y los judíos de aquel lugar que clamaban: crucifícale. Que todo eso simplemente fue, como dice el apóstol, dice: está entregado, determinado. Dice: a este entregado
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Veis? A este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, Él fue a la cruz por el anticipado consejo de Dios, porque Cristo, porque Dios, porque el Padre lo habían así determinado. Anticipadamente en el conocimiento de Dios. Que Cristo no fue a la cruz por casualidad. Que Cristo no llegó a la cruz porque Judas lo vendió. Que no llegó a la cruz porque los fariseos se empeñaron en crucificarle. Que no llegó a la cruz porque a Pilato le dio la gana porque era un cobarde. No, que no llegó a la cruz por eso. Que si llegó a la cruz fue porque usted y yo somos pecadores. A ver si lo entendemos. Que ya estaba determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Que el mundo no había sido creado. Y Dios en su omnisciencia ya tenía preparado el cordero desde antes de la fundación del mundo. Quiere decirse que Dios me amó antes de que yo naciera, que Dios me perdonó antes que yo pecara, que Dios se compadeció de mí antes que yo ni siquiera hubiera pedido perdón, que el perdón de Dios ya estaba para mí antes que yo me arrepintiera. Por lo tanto, soy consciente de que si Él llegó a la cruz es porque yo soy un pecador, y cuando este mensaje llega a mi vida y yo soy consciente de que cada golpe, cada latigazo, que la corona de espinas, que la cruz en sus espaldas, que le escupieran, que le arrancaran la barba, que se burlaban de Él, que le vendieron sus ropas, las echaron a suerte, que todo eso yo fui partícipe por mi pecado, que cada vez que yo peco estoy siendo partícipe de esos latigazos. Eso tiene que producir en mí lo mismo que produjo en estos varones. Me tengo que compugir de corazón y tengo que decir, ¿qué pues haremos? Esa es la reacción en alguien que le ha impactado la palabra. Soy culpable de tu muerte. ¿Qué pues haremos? ¿Qué hago, Señor? Que me siento el hombre más miserable de la tierra, cuando por culpa de mi pecado a ti te hicieron ese escarnio, cuando por causa mía tú llegaste a la cruz, cuando se burlaron de ti por yo vivir perdidamente. Cuando ese mensaje llene a tu corazón, se tiene que producir un malestar, se tiene que sentir una pena, un malestar, una angustia, y por consecuencia, cuando uno se siente tan mal, tiene que haber una reacción, un arrepentimiento, un deseo de cambio. Estos no dijeron, ¿a qué culto iremos? ¿Y qué cargo? ¿Y cuándo me bautizo? ¿Y cuándo me va? No. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué hago, Señor? Entiendo que soy culpable. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Quiero arreglarlo, no puedo quedarme así, no puedo vivir con este dolor, con este malestar. ¿Qué hago? Esa es la pregunta que tiene que hacerse hoy. ¿Qué hacemos, Señor? Entendido por la palabra que soy culpable, entendido que he participado, entendido que mis pecados te llevaron a la cruz, me siento mal, ¿qué hago? El que ha comprendido esto no acusa a nadie. El que ha comprendido esto no le niega el perdón a nadie. El que ha comprendido esto no sigue con su vida de pecado. El que ha comprendido esto no justifica sus pecados. Es que yo hago esto porque esto y lo otro. Es que es porque aquel me da mal ejemplo. Es porque aquel el otro, y empieza a justificarse. El que se justifica porque no ha alcanzado el mensaje de la cruz. El mensaje de que Cristo murió por ti. Cuando entiendes que Cristo murió por ti, por tus pecados sin merecerlo, no cabe en ti la justificación personal de lo que hacen los demás. En ti está la pregunta, ¿qué haremos? Porque no puedo quedarme de brazos cruzados, tengo que hacer algo. Si te lanzan este mensaje y te dicen, ha muerto Cristo por tu culpa, por tus pecados, has sido partícipe, le has llevado a la cruz, fue crucificado por ti. Si este mensaje llega en tu corazón y lo crees, tú no te puedes quedar de brazos cruzados, pues vale, tiene que producirse en ti eso. ¿Y qué haremos? Ese es el verdadero mensaje, hermano. Ese es el mensaje que ha cambiado las vidas.
el mensaje de la cruz, el mensaje del crucificado. ¿Qué haremos? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Y qué hago? No puedes hacer nada. Solamente una cosa: arrepentíos. Y sed bautizados para perdón de vuestros pecados. Y encima, Dios te llenará con su Santo Espíritu. Así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, David? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vivir como vivía? ¿Seguir viviendo perdidamente? ¿Acomodarme? ¿Seguir poniendo excusas por niñería? Que me pase los días y que no me ponga de rodillas, que no hagan ni el más mínimo esfuerzo por cambiar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo como vivías? A cada uno tiene que examinarse y decir, ¿qué haremos? Y ahora Dios te está diciendo, arrepiéntete. Cada uno sabe de lo que debe arrepentirse. Arrepiéntete. El que se tenga que bautizar, que se bautice. Y seréis llenos del Espíritu Santo. Y cuando te llena el Espíritu Santo, ya tu vida cambia. Cuando te llena el Espíritu Santo, ya no eres el mismo. Porque en el momento que te arrepientes y el don de Dios viene sobre tu vida, ya no buscas razones ni excusas. Solamente te sigues preguntando cada día, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haremos? Por eso cada día te arrepientes y cada día buscas metas para alcanzar en el Señor y cada día quieres cambiar y cada día procuras mejorar como cristiano y cada día te examinas a ti mismo y Dios te va mostrando cada día una manera diferente de perfeccionarte. No te lo muestra todo de golpe para que no te hundas. Porque si te muestra todo lo que tenemos que perfeccionarnos de una sola vez, el desánimo te hundiría porque dirías, es demasiado, nunca lo alcanzaré. De verdad tengo tantos fallos, más de lo que yo mismo imaginaba. Alguna vez te propones metas y dices, cuando consiga dejar esto ya seré el más cristiano del mundo, ya está, a mí solo me sobra el tabaco, y dejas el tabaco y el Señor te da la fuerza para dejarlo, ya lo has dejado, sí, ya está, y haces tú, no, 3 cosas más y peores que el tabaco y no sabías ni que las tenía y las alcanzas y haces qué, y ahora otras 3 cosas, y así hasta que Cristo venga siempre vas a tener motivos por los cuales pedirle perdón, metas que alcanzar y cosas que perfeccionar, pero todavía Dios no te va mostrando porque todavía son las cosas pequeñas y no las estamos superando. Pero cuando uno se arrepiente de corazón, cuando el mensaje de la cruz impacta tu vida, tú ya no puedes dormir tranquilo sabiendo que fuiste partícipe de todo eso y quedarte de brazos cruzados. Lo mínimo que puedes hacer es ponerte de rodillas y decirle al Señor, ¿qué haremos? Pues ¿qué vas a hacer? Arrepiéntete, cambia de vida, acércate a Cristo. Cierra tus ojos, por favor, vamos a dejarlo aquí. Vamos a adorar al Señor un minuto más.